Bien, entonces grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía última. Wow. Pero ya ustedes saben que ya yo había prometido que íbamos a dar un cierre a la materia. Bueno, no era como lo tenía yo planeado. Tenía planeado hacer una fiesta, como unos 15 años por lo menos, pero no. Vamos a tener que terminarla con un video offline, como lo estoy grabando en este momento. Hoy es 25 de mayo, sábado. Son las 10:22 de la mañana. Esta clase, o mejor dicho, este video está hecho para ser transmitido o puesto en la plataforma de YouTube para las 11 de la mañana. Es posible, es posible. No lo había grabado antes. Tenía que preparar algunas cositas. Hacer algunos preparativos de logística. Pero bueno, véase, entre otras cosas, tomar un sabroso desayuno antes de la clase, ya ustedes saben. Bueno. Bien, entonces, último video. Voy a poner a pantalla completa todo para hacer el último ejercicio. Este video se llama ¿Cómo calcular la temperatura de flama diabática o de llama diabática, como aparecen en algunos libros? Les recuerdo que ya esta parte la habíamos visto una pequeña porción en la teoría. ¿Qué es la temperatura de llama diabática o de flama diabática? Es la temperatura de reacción en la cual hay cero transferencia de calor y es teóricamente la temperatura máxima que puede alcanzar la reacción dentro de condiciones ideales, es decir, dentro de un reactor que no hay trabajo, no hay flujo de calor hacia afuera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos haciendo los cálculos, yo les voy diciendo algunos pequeños detallitos teóricos que tienen que saber sobre la temperatura de llama diabática. Y bueno, sin más, voy a presentar mi pantalla. Entonces vamos a hacer el problemita que está en Excel. Voy a compartir toda la molleja esta. Bien, como ya ustedes saben, yo tiendo a hacer estas cosas. Tengo ejemplo 525, temperatura de reacción o temperatura de flama adiabática. Ya ustedes saben, temperatura máxima teórica para una reacción. Dice el enunciado, calcule la temperatura de flama teórica o de flama adiabática para CO gaseoso quemado a presión constante con 100% de aire en exceso, si los reactivos entran a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y como ya ustedes ven, tengo preparado por aquí, de este lado, mi tablita con las ecuaciones del CP o capacidad calorífica. Tengo para el CO2, para el CO, para el nitrógeno y para el oxígeno. Las constantes respectivas A, B y C para el CO2, CO, N2 y O2, y la ecuación del CP tal y como se vería una vez integrada entre una temperatura T final y una temperatura T inicial. Buah, ahí te voy. Entonces, comenzamos. Debemos entonces comenzar suponiendo que tenemos una alimentación una alimentación F. Le ponemos nombre a todas las corrientes, ¿cierto? Esta se llama F, esta se llama aire, es decir, yo siempre llamo al aire G, y esta se llama corriente de producto P. P es igual a la salida. Alimentación F, aire G, F más G es igual a P, que es el producto como tal. Entonces, bien, la alimentación, aunque no me dicen nada, yo tomo como base de cálculo normalmente en moles por segundo. Una alimentación F de unos 100 sería bueno, sería un número bonito. 100 moles por segundo de alimentación, y le coloco un colorcito verde para que sepan que eso es un dato. Bueno, no exactamente un dato, lo tomé yo como base de cálculo.
¿cierto? Y este es puro CO, perdón, CO puro, en donde no tengo que poner la composición, Z sub F es 1, puro CO. Y por supuesto te da la temperatura de entrada de F es de 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Y la presión toda es una atmósfera. Además de que el peso molecular del CO, en tal caso de que yo lo necesite transformar de moles a masa, es igual a 12 más 16, que es carbono, más oxígeno, gramos sobre mol. Y esto es dato, pero producto de un cálculo, por supuesto. Bien, ¿qué pasa con el aire? En realidad no tengo cuánto es el flujo de aire, incógnito. Le coloco el amarillo por el momento, puro aire. Además me dice, según datos del problema, que hay un 100% de exceso. Por lo tanto, el porcentaje en exceso de aire es igual a 100. Ya ustedes saben también con respecto a las composiciones del aire que tengo nitrógeno y también tengo oxígeno en el aire, a la broma, O2. El nitrógeno es 79% en mol y el oxígeno 21%. Por supuesto la suma vale 1, ¿cierto? y también está a una temperatura de 100. A ver, si los reactivos todos entran a 100 grados centígrados, bien, entonces la temperatura de G es de 100 grados centígrados. Y otros datos adicionales son, por ejemplo, el peso molecular del nitrógeno, que es, a ver, 14 más 2, 14 por 2, 28 gramos sobre mol. Y también el peso molecular del oxígeno, que es 2 veces 16 gramos sobre mol. Listo. Esto obviamente es adicional, producto de cálculo, etcétera, etcétera. Aguardemos. Con respecto al producto no tengo nada, por lo tanto coloco signos de interrogación para el producto. Lo único que tengo del producto es la ecuación estequiométrica, esta que está aquí arriba, que me dice que por cada mol de CO que reacciona se consume un medio mol de oxígeno y produce un mol de CO2. Bien. Resulta que la temperatura de salida T sub P es precisamente lo que estoy buscando, porque es la temperatura de flama adiabática. Y eso es lo que quiero, la temperatura. ¿A qué temperatura sale? Las composiciones tampoco las conozco, pero sé que por lo menos sale CO2 como producto de la reacción. CO2, no sé, triple signo de interrogación. También sé que sale nitrógeno como inerte, no sé cuál es la composición. Y también sé que sale oxígeno porque entró en exceso, es decir, que una parte reaccionó y otra parte no reaccionó. Por lo tanto, estas tres cosas están como signo de interrogación. No sale CO porque se supone que a la temperatura de llama diabática tiene uno que asumir que es una reacción completa. Un dato adicional es el peso molecular del CO2. Y esto es fácil, sería, a ver, 12, ya va, perdón, 12 del carbono
más 2 veces 16 del litro, 44 gramos sobre mol, y esto lo coloco en anaranjado, producto de un cálculo. Lo otro, también, una vez que haya hecho esto, es que los balances de energía también deben cumplirse en la reacción, porque es obviamente parte del balance de energía. Tengo trabajo y tengo calor. Resulta que el trabajo es cero, porque ya ustedes saben que no hay trabajo, solamente hay transferencia de energía por transferencia de calor, por diferencia de temperatura, es decir, cero trabajo. O se asume así. Y el calor para la temperatura de flama adiabática, como la definición lo establece explícitamente. ¿Recuerdan otra vez la definición de flama adiabática? Definición de flama adiabática: temperatura a la cual se produce la reacción completa sin transferencia de calor al exterior, es decir, Q es igual a cero. Q es igual a cero porque así lo dice la temperatura de flama diabática. Por lo tanto, lo coloco en verde para expresar que es un dato del problema. Dato del problema. Entonces, con todos los datos ya puestos aquí y todas las incógnitas ya establecidas, nos disponemos a resolver el problema. Primera parte o parte 1, balance de masa. De masa, no de masa. Ahí está. Parte 1, balance de masa. El balance de masa, por supuesto, tengo que ver cómo resolver la parte de las corrientes. Primera corriente, corriente de alimentación. Entonces, en la corriente de alimentación tengo que es F para el flujo de monóxido de carbono, CO. Y como ya ustedes vieron, lo tengo como 100 porque lo tomé de base de cálculo, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. 100 moles por segundo. Si lo quisiera en masa, lo único que tengo que hacer es multiplicar eso por 28. Quiere decir que si lo quiero en masa, pues sería esto por el peso molecular, unos 2800 kilogramos. A ver, gramos sobre mol. Sí, gramos por segundo. O dividido entre 1000 para tenerlo también en kilogramos. Lo vamos a dejar en gramos. No sé, entre 1000, entre 1000. 2.8 kilogramos por segundo de CO, si lo quisiese de esa forma. Vamos a ver si lo podemos tener de las dos, en las dos medidas. En las dos medidas. Ok. La alimentación no es el problema. El aire, el flujo de aire, ¿cierto? En donde tengo cuál es la cantidad de oxígeno requerido. Bien, entonces la cantidad de oxígeno requerido está aquí de la ecuación estequiométrica. Puedo decir cuánto oxígeno hay. Por cada mol de CO reaccionado hay medio mol de oxígeno consumido, es decir, la mitad. La mitad de los 100 que hay de alimentación aquí entre 250 moles por segundo de oxígeno requerido. ¿Y cuánto es el oxígeno en exceso? Bueno, aquí dice que el exceso es de 100%. El exceso es de 100%. El exceso es de 100%. Por lo tanto, aquí el oxígeno en exceso va a ser
del 100% del requerido, es decir, otros 50. Igual mol por segundo. Guardamos. El oxígeno total entonces, oxígeno total, que entró es la suma de ellos dos del requerido más el exceso 100, y eso tengo también que esto es moles por segundo. Cuando yo tengo la cantidad de oxígeno total como tal, entonces puedo contener, y yo sé cuál es la composición de oxígeno en el aire. En el aire la composición de oxígeno es 0,21 o 21%. Quiere decir que G es igual a la cantidad de oxígeno dividido entre la composición. Flujo molar de la corriente G es igual a la cantidad de oxígeno dividido entre la composición del oxígeno, y eso me da un valor 476,19 moles por segundo. Si yo quisiera la cantidad de oxígeno también en masa, no hay ningún problema. Multiplico la cantidad en moles por el peso molecular del oxígeno y eso me da 3200 entre 1000 para llevarlo a kilogramos, 3,2 kilogramos de oxígeno por segundo. No hay ningún problema. Entonces G la tengo en mol. Bien, ahora puedo calcular la cantidad de nitrógeno. El nitrógeno que hay en la corriente G también conocido como nitrógeno total, es igual a lo que entró de G menos lo que entró de oxígeno, y eso me da 300 y pico moles de nitrógeno por segundo. Y si yo quiero esas unidades en kilogramos, no tengo más que multiplicar esto por el peso molecular del nitrógeno y dividirlo entre 1000 para obtener los kilogramos de nitrógeno por segundo. Eso ya me dice una idea de cuánto tengo. Ok, entonces aquí G lo puedo ya sustituir. Le puedo decir esto es igual a el valor de la corriente gaseosa, 476 y pico moles por segundo, y esto es producto de un cálculo, por lo tanto ya dejó de ser una incógnita para mí. Siguiendo con los balances, podemos calcular cuánto vale P. Podemos calcular P primero podemos calcularlo de varias formas, de masa, y también podemos calcularlo en moles. Aunque en moles todavía tendríamos que ver cuántos son los moles que entran y los moles que salen, pero por lo menos en masa sí lo podemos hacer de una vez. Producto, balance global. Resulta que lo que entra F más G es igual a lo que sale en P, a la broma. Es igual a lo que sale en P. Por lo tanto, de aquí mismo puedo decir que P es igual a F más G en masa, ¿cierto? Es decir, si yo lo voy a montar en kilogramos, kilogramos 2.8 más G en kilogramos, no lo calculé, G en kilogramos es igual a la suma de oxígeno en kilogramos más nitrógeno en kilogramos. Así lo voy a calcular aquí ahorita. Disculpe. Ya. G en kilogramos va a ser igual a la suma de oxígeno en kilogramos más nitrógeno en kilogramos
y eso me da 13 y pico kilogramos por segundo. Así que el producto aquí lo voy a sumar para decir más 13 y pico, 16 y pico kilogramos por segundo. O sea que por lo menos ya tengo una idea de cuánto vale el producto P en kilogramos. Todavía no puedo decir nada de los moles, porque tengo que hacer los balances por componentes para ver cuántos moles salieron debido a las reacciones químicas. Bien, balance por componente. Ya ustedes saben cómo hacer balance por componente cuando tengo una reacción química. Tengo lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se genera menos lo que se consume. Las especies químicas que tengo son CO, CO2, oxígeno y nitrógeno, que es el inerte. Bien, entonces lo que aquí el balance es relativamente fácil, relativamente fácil, digo yo. Lo que entra de CO son los 100 moles por segundo, que ya ustedes saben que seleccionamos como base de cálculo, sería esto, el valor de F. Sale, no sale nada de CO, se genera, no se genera nada, y se consume todo, los 100 moles por segundo. A ver. Con respecto al CO2, CO2 es el producto de la reacción. Lo que entra, no entra nada. Lo que sale, ¿cuánto sale? En moles de CO2. Bueno, de aquí de la ecuación estequiométrica dice que por cada mol de CO consumido se produce un mol de CO2, es decir, que los números de moles son iguales. Si son iguales, entonces salen 100 moles de CO2. ¿Qué se generó? Se generaron 100 moles de CO2, que fueron lo que salieron. Y no se consumió nada, porque allí no se consume CO2, sino que se produce o se genera. ¿Cuánto de oxígeno? Ahí viene lo bueno. ¿Cuánto de oxígeno entró? Bueno, entraron en total 100 moles. ¿Verdad? Cierto. En total entraron 100 moles de oxígeno. Mira, aquí está, 100 moles. Lo tengo al ladito. ¿Cuánto salió? Salió lo que estaba en exceso. El oxígeno en exceso es de 50 moles. ¿Se generó oxígeno o no se generó oxígeno? Más bien se consumió. Se consumió oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno requerido estequiométrico? Fueron 50 moles de oxígeno. Y por supuesto en la parte de nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno entró? Bueno, entró esto, moles por segundo, ¿cierto? ¿Cuánto nitrógeno salió? Exactamente lo mismo. ¿Cuánto nitrógeno se generó? Nada. ¿Y cuánto se consumió? Nada, porque no interviene para nada en la reacción. Bien, entonces, si yo quiero, puedo, disculpen, esto balance por componente lo estoy haciendo en base moles por segundo, ¿cierto? Es decir, como siempre tengo que hacer los balances en moles por segundo. También debería colocar aquí una columna que dice salida o lo que sale, pero en kilogramos, ¿cierto? Eso, kilogramos por segundo. Eso es simplemente un proceso de verificación, ¿cierto? Para saber si me están cuadrando bien las cosas, las cuestiones o no. Entonces aquí agrego una columna de verificación que es lo que sale en kilogramos por segundo. De dióxido de monóxido no salió nada. De CO2 salieron 100
moles por 44 gramos sobre mol, eso en gramos. Entonces tengo que dividirlo entre 1000 para llevarlo a kilogramos. De oxígeno salieron estos multiplicado por el peso molecular del oxígeno 32 y dividido entre 1000 para verificar los kilogramos, y de nitrógeno salieron este montón multiplicado por el peso molecular de nitrógeno y dividido entre 1000 para dar la suma. La suma de todo eso es 16. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí decía 13. ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué pasó aquí? 1053, 100. CO2, 50. ¿Cómo? Ya está. Más que 13. Ay, por supuesto, por supuesto. El producto fue, aquí está, perdón, disculpen. Estaba viendo que no estaba correcto. Mentira, sí está correcto. Aquí está todo perfectamente cuadrado, verificado. Ups, casi que borro el video por estar haciendo tonterías. Entonces lo que sale es igual a esto en kilogramos por segundo. Kilogramos, perfecto. Entonces, verificado. Con esta cantidad de producto 16 sí salió. Entonces, en moles, lo que sale es la suma de todo esto, 500 y pico. Entonces P es igual, producto es igual a 526,19 mol por segundo, y cambio el color a marroncito no, perdón, anaranjado. La composición, bien, ahora sí puedo yo verificar la composición, en donde lo que tengo que calcular es la composición de CO2 en el producto, la composición de oxígeno y la composición de nitrógeno, y eso es fácil en lo que sale, ¿cierto? Porque es igual a qué. En el caso del CO2, número de moles que salen dividido entre la suma total, 19% de CO2, y lo que tengo que hacer es deslizar hacia abajo, y me lleva a, me calcula todo automáticamente. La composición de oxígeno es la cantidad de moles de oxígeno que sale dividido entre la cantidad de moles totales, y la composición de nitrógeno, cantidad de moles de nitrógeno entre lo total que sale, la suma. Debería dar 1, lógicamente. Es decir, que ya aquí puedo yo decir que esto es igual a este valor de aquí, y deslizando hacia abajo me copia todos los valores. Ya tengo la composición de la salida de la cámara de combustión. El balance de masa fue relativamente fácil, relativamente. Ahora viene lo bonito, balance de energía. Yo tengo que determinar la temperatura de esto. Entonces, parte 2. Balance de energía
Bien, entonces, como ya ustedes saben que a mí me gustan hacer estas cosas relativamente rápido, ya tenía por aquí abajo listas las ecuaciones del balance de energía, así que lo primero que voy a hacer es subirlas para que sean visibles. Entonces, estudiemos un poco más estas ecuaciones, donde veamos que el balance de energía implica delta HA es igual a el cambio delta HA, ¿qué es? El cambio de energía total delta HA en una ecuación cuando este equipo implica una reacción química es igual a la suma de tres cosas. La primera es el delta H de formación, que es este que está aquí. Delta H F, la F significa deformación y tiene un cerito arriba, delta H F sub 0 elevado a la 0, porque implica que es en un estado estándar. En el estado estándar. Entonces, el estado estándar fue el delta H sub F, lo veo en las tablitas de delta H de formación. Ya nosotros habíamos visto esta tablita en el ejemplo anterior. La tengo por aquí. Calores de formación y calores de combustión para algunas sustancias químicas. Y el estado de referencia es 25 grados centígrados. Una atmósfera de presión, aunque no lo dice. Pero las temperaturas son 25 grados centígrados. Y yo busco las de CO y la de CO2. Aquí está el CO, menos 110,52. Y para el CO2, menos 393,51. Y para el oxígeno es 0, porque como es un gas monoatómico solamente constituido por un solo tipo de átomos, que es oxígeno, se dice que es 0 el delta H suelto. Bueno, pero esto es la primera de las tres cosas que tengo que calcular, el calor de formación. La otra cosa es el calor sensible. El calor sensible es el valor de la integral, esto que está dentro de la integral, desde una T de referencia hasta una T. Para ser consistente con los datos termodinámicos, la T de referencia siempre va a ser 25 grados centígrados y la T es la temperatura a la temperatura final, ¿cierto? La temperatura final, si es de una corriente F, será 100 grados centígrados. Si es de la corriente G, será igual 100 grados centígrados. Aquí está, aquí está. Pero para la temperatura P desconozco completamente cuál es esa temperatura final en el caso del calor sensible, para saber cuál es la temperatura final de la integral. Y la tercera cosa que tengo que sumar es el calor latente, si es más o es menos. El calor latente simplemente es el calor que se debe adicionar o sustraer cuando hay un cambio de fase. Sin embargo, en este ejemplo en particular no hay ningún cambio de fase, porque todos los reactantes entran en estado gaseoso y todos los productos salen en estado gaseoso también. Entonces, para este caso particular, calor latente, lambda sub A igual a 0. No lo calculo, lo desprecio. Simplemente no existe porque no hay cambio de fase. Entonces, delta H total del sistema, es decir, delta H de lo que sale menos delta H de lo que entra, es igual al calor. Y como nosotros sabemos que Q, en este caso Q, es el calor total, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos tratando de calcular otra vez la temperatura de flama adiabática, que eso es exactamente lo que dice. La palabra adiabático, ya ustedes saben lo que es, ¿cierto? Que calor es igual a 0. Bien, el calor de formación tiene que ver con el delta H de los productos menos el delta H de los reactantes, ¿cierto? Y está aquí, fíjense en la última ecuación, sería F, que sería la corriente que tienen los reactantes por delta H de formación de CO2, el producto, menos
menos delta HD de formación de CO, que es el reactante, menos un medio delta H de formación del oxígeno, que es el otro reactante. Entonces, el calor de formación está aquí expresado en esta parte de la ecuación. Y es una constante porque me meto en la tablita del Himenblue, calores de formación, y veo que son números. Me meto ahí, lo multiplico, que ya tengo todos esos números y puedo calcular ese valor. Ahora, en donde sí voy a estar en problemas es en, es en el cálculo del calor sensible. ¿Por qué? Bueno, porque el calor sensible resulta que, como ven aquí, en esta integral, que el término es P producto por la integral entre una temperatura de referencia que es de 25 grados centígrados, que en grados Fahrenheit es 77. Integral desde ahí hasta una temperatura de salida. Fíjense, temperatura de salida, triple signo de interrogación. No sé cuál es esa temperatura de salida, pero sí sé qué es lo que tengo que multiplicar. Composición Y del dióxido de carbono en el producto por el Cp del dióxido de carbono por diferencial de T, más composición del nitrógeno por el Cp del nitrógeno por diferencial de T, más composición del oxígeno por Cp del oxígeno por diferencial de T. Eso sería la del producto, ¿cierto? Ahora, la del reactante, tengo dos reactantes. Tengo F y tengo G. En donde F, sí tengo el valor de las temperaturas, que son 100 grados centígrados, por lo menos la de entrada. 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el término te queda de la siguiente forma: menos F, flujo de la alimentación, por la integral entre 77 y 112 grados Fahrenheit del Cp del monóxido de carbono por diferencial de T. Y ese término termina allí. Ahora, el otro término de los reactantes es el de G. Sería menos G por la integral entre 77 y 212 de la fracción del nitrógeno en G por el Cp del nitrógeno por diferencial de T, más la fracción del oxígeno en G por el Cp del oxígeno por diferencial de T, que sería esta parte de aquí. Bien, entonces, como ya ustedes saben, estoy haciendo magia aquí, y para no hacer esta cosa muy larga, voy a irme a esta hojita en donde ya tengo los balances de energía hechos. Tengo los balances de energía hechos y calculados. Ok, bien, entonces, a ver. Ok, aquí estamos. Balance de energía. Fíjense que tengo en esta tablita los calores de formación del CO2 menos 393.500, perdón, 393,51, que es lo mismo que ya habíamos visto en la tabla. Para el CO, menos 110,52, y para el oxígeno, 0. El delta H de formación lo tengo calculado aquí. Fíjense la ecuación. La ecuación es delta H de formación del CO2 producto menos delta H de formación del CO reactante menos 0,5 por el delta H de formación del oxígeno, que es 0, que no afecta en nada, pero igualito. Kilojoules sobre mol. Y si lo multiplico por F, que el valor de F era 100, allá está arriba, multiplicado por F, valor que era 100, sería 28.299, o sea, corro la coma 2 números para acá, kilojoule por segundo. El calor sensible ya dije que no lo podía calcular exactamente porque no sabía la temperatura de salida, ¿cierto? Aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a suponer una temperatura de salida cualquiera. Yo supuse 100, pero pude haber supuesto 200 fácilmente, o 300, a ver, fácilmente, sin ningún problema. Entonces, suponemos una temperatura de salida. Aquí tengo, para convertirlo en grados Fahrenheit,
la temperatura supuesta. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que las integrales, para resolver las integrales con esas constantes, las mismas constantes que ya ustedes saben, son estas constantes que están aquí arriba, para la capacidad calorífica. Para resolver estas integrales con estas constantes, tengo que meter la temperatura en grado Fahrenheit. Bien, no importa. Ok, entonces resulta que resuelvo las integrales entre la temperatura supuesta y la temperatura de referencia, que es 25 grados centígrados, que como dije yo antes es equivalente a 77 Fahrenheit. Y el calor sensible tengo que resolver para los productos y después también para los reactantes, que son temperaturas diferentes. Entonces, para los productos CO2, aquí está la ecuacióncita, que es, como ya ustedes vieron, la misma ecuación del CP, pero integrada con las temperaturas en Fahrenheit. Para el nitrógeno, y también multiplicado por un factor de corrección, que es este que está aquí, 0,9478. El 0,9478 es para pasar de BTU a kilojoules. Y el 454 es para pasar de libra masa de libra mol a gramo mol, que es como lo tengo aquí, kilojoule sobre gramo mol. Allí el origen de los factores de corrección. Y luego multiplicado por H44, en donde H44 no es más que el valor de la composición, la fracción molar del dióxido de carbono calculada para el producto. Entonces aquí de nuevo para el nitrógeno sería la integral de la ecuación del CP por su factor de corrección por su fracción molar. Y aquí de nuevo para el oxígeno la integral del CP para el oxígeno con sus datos y sus valores, sus constantes de conversión y su fracción molar. Y listo. La sumatoria de todo eso me va a dar el delta H del producto, es decir, el calor sensible para el producto, que como ustedes saben es positivo en kilojoule por kilogramo. Y si yo multiplico eso por el valor de la corriente P en kilojoule sobre mol, lo tengo que multiplicar en moles sobre segundo, moles por segundo, y me da el valor en kilojoule por segundo. Luego tengo el cálculo del calor sensible de los reactantes. El calor sensible de los reactantes, a ese sí tiene su temperatura, porque todos los reactantes entran a 100 grados centígrados, es decir, 212 Fahrenheit, aquí está la conversión. Y la temperatura de referencia utilizada es 25 grados centígrados, es decir, 77 grados Fahrenheit, y aquí está la conversión. Para F, y utilicé lo mismo, la misma ecuación, es decir, la ecuación de la integral del CP del monóxido de carbono con la temperatura en Fahrenheit y el factor de corrección que está aquí. Como es CO2 puro, CO puro, monóxido de carbono puro, no lo tengo que multiplicar por nada, sino simplemente el mismo valor en kilojoule sobre mol, y luego multiplicado por el flujo de F te da en kilojoule por segundo. En el lado de la alimentación, en el lado de la corriente G, tengo nitrógeno y oxígeno, que es exactamente lo mismo, la integral del CP para el nitrógeno, temperaturas en Fahrenheit, multiplicado por su factor de corrección, de BTU a kilojoule y de libra mol a gramo mol, y multiplicado por la fracción molar del nitrógeno en G, me dio ese valor de allí. Y para el oxígeno lo mismo, integral de la ecuación de CP por la factor de conversión por el fracción molar. Y entonces el delta H del aire, es decir, de la corriente G, me dio este valor, que es la suma de la entalpía nitrógeno y oxígeno en kilojoule sobre mol, y para llevarlo a kilojoule por segundo lo multipliqué por el flujo en moles del aire, que estaba en la otra casilla, en la de 42. ¿Dónde está eso? Ahí está arriba, mira, G es el valor en moles por segundo de eso. Bien,
Una vez que ya yo tengo calculado entonces el calor sensible del producto y de los dos reactantes, resulta que aplicando la ecuación del balance de energía, resulta que Q, pero Q vale 0, ¿cierto? Q es igual a 0. ¿Qué sería para la flama diabática? El Q calculado en aquella ecuación que es, como ya ustedes saben, calor de formación. El calor de formación está en la celda C74. Más el calor sensible del producto que está en la celda G76. Más el calor sensible, perdón, ¿qué más? Menos el calor sensible de los reactantes, que sería para la corriente F en la celda M70 y para la corriente G en la celda M77, y te da un valor de el Q calculado, diablo, menos 24.782,31 kilojoules sobre kilojoules sobre mol. Pero ya va, es que no tenía que ser cero. Si en la temperatura de flama diabática, o mejor dicho, para la flama diabática Q tiene que ser 0. Por lo tanto, yo calculo el error, que es el valor absoluto de 0 menos el valor de Q calculado, ¿cierto? Y adivinen qué, solver. El solver me va a ayudar a resolver esta ecuación y me va a decir cuál es la temperatura de salida del producto, es decir, eso que está en amarillo, cuál es la temperatura de salida de producto que me resuelve esta ecuación para que los dos Q sean iguales, para un error igual a 0. Entonces voy, datos solver, mi celda objetivo es el error, ya ustedes saben cómo usar solver. El valor que yo quiero es el valor de 0, y en la celda que yo voy a cambiar es la celda de temperatura de salida. Si resuelvo, pum, me dice el solver que el valor de la temperatura de salida es de 1614 grados centígrados. Ok, obviamente que es un valor bastante alto, pero eso tiene sentido porque esas reacciones ocurren a altas temperaturas y por supuesto eso pasa, eso tiende a pasar. De hecho, creo que esa temperatura es relativamente baja. La mayoría de las reacciones de combustión ocurren a temperaturas inclusive por arriba de eso. Bien, entonces sin mucho preámbulo voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, hasta aquí voy a... Ay, ¿qué hice? Ahí estoy. Bien, entonces, sí, hasta aquí la clase de hoy. Y esto fue la última parte de el último ejercicio de balance de materiales y energía a la materia. Espero que no haya sido demasiado traumático. Espero que le haya gustado la cosa. Sí, yo creo que al que no le guste ya a estas alturas, no sé, no sé qué diablos está haciendo en ingeniería química. Entonces, sí, espero que les haya gustado la cosa. Bien, hasta aquí el video también. Tengo que subirlo y montarlo en la plataforma de YouTube antes de que esté disponible para ustedes. Y vean el video, avísenme cuando lo hayan visto. Pero no se acuerden, no se olviden, que no se acuerden. Yo estoy cada vez más loco porque no se olviden de que nosotros habíamos quedado en que yo les iba a mandar unos ejercicios y ustedes me los iban a devolver para tener una nota por lo menos que mostrarle al profesor Charles. Profesor Charles, aquí está, mire, está la nota de los muchachos. Todos sacaron 20 porque todos son muy buenos. Excelente. Listo. Espero que eso sea el resultado que yo quiero mostrarle al profesor Charles. Por el momento me despido. Que pasen todos una feliz tarde. Todavía no es ni de tarde, todavía es de mañana. Que pasen todos un feliz fin de semana. Chao, nos vemos y hasta la próxima.